Bienvenido, Malco Aríbalo, Maestro Andino, bienvenidos a todos los que nos están acompañando en esta nueva charla breve en conexión con personas que inspiran a mejorar nuestra calidad de vida. Ya estamos cerca de la 80, que publico en mi canal de YouTube, en Conexión by Maca Carvi, a donde los invito a seguirlas y a compartirlas, así entre todos nos damos las manos y ayudamos y ponemos nuestro granito de arena para construir un mundo mejor. Hoy con Malcu vamos a hablar particularmente del camino inca de la trascendencia, de las tecnologías ancestrales y de ese camino chamánico de la liberación. Y para entrar un poquito en tema, a mí me gustaría, Malcu, si me permitís, ir como un poco para atrás y preguntarte cómo es que los incas hacían para construir sus ciudades y sus templos, para ponernos en sintonía. Primero que todo, Maca, un agradecimiento profundo desde los Andes por esta oportunidad y celebro de que seas un instrumento de luz en este tiempo para nuestro planeta. Me gustaría sobre todo comenzar haciendo una reverencia y un homenaje a nuestra querida Pachamama, por lo cual los invito solo unos segundos a respirar profundamente y vamos a llevar nuestra mano izquierda a la altura de plexo solar, la mano derecha a la altura de nuestro corazón, y así, uniendo a las fuerzas de la tierra y del cielo, vamos a invocar a nuestra querida Pachamama, Madre Tierra, para que nos dé la inspiración en este momento y poder compartir parte de la sabiduría ancestral para tocar a todos aquellos abiertos y así poder expandir estas frecuencias de luz, amor en la tierra. Y pido también al Gran Espíritu de Huiracocha que nos dé su luz e ilumine a todos aquellos que están conectados en este momento. Una respiración profunda. Ofrecemos nuestra reverencia, nuestro agradecimiento y somos bienvenidos. De esta manera retornamos y deseo que la Pachamama te dé siempre vitalidad, fuerza para que continúes en esta bella misión en la tierra. Mira, el mundo de los Andes es fascinante y sobre todo el testimonio que nos dejaron hasta hoy día sobrevive a través de sus templos, a través de sus ciudades, a través de sus observatorios, altares y un sinnúmero de centros que fueron creados por estos sabios. Es cierto de que no hay sociedad perfecta. Esa es la razón por la cual todas tienen una experiencia transitoria en nuestro planeta, pero algunas nos dejan un legado único. Ese es el caso de la sociedad inca. Sobre todo, esta sociedad trató de priorizar el bienestar para todos los individuos, para todos sus habitantes, para toda la nación. Trató de integrar a todos los pueblos. Si bien no consiguió hacerlo, porque es muy difícil integrar a cada individuo, cada persona representa pues una forma de vida, una tendencia, una creencia, entonces fue muy difícil integrar a todos, pero hicieron el esfuerzo. Su visión fue traer el bienestar, y para traer bienestar es necesario que conozcamos pues ciertas leyes que existen en la naturaleza, ciertas leyes que se relacionan al cielo. Si nosotros nos tornamos en ignorantes y vamos contra la corriente, técnicamente la naturaleza, las fuerzas de la vida terminan por golpearnos. Al inicio, los sabios andinos sufrieron mucho también, como cualquier sociedad, pero una vez que llegaron a entender esta conexión única con la tierra y con el cielo, ahí no tuvieron límites y no tuvieron realmente bloqueos mayores, a no ser pues la geografía y cierto tipo de personas que fueron reales para poder entender la posibilidad de mejorar en sus vidas. Entonces, cuando ellos descubren de que no es suficiente vivir o sobrevivir, es allí donde comienzan a convocar a especialistas, o a lo largo de la experiencia de los siglos, algunos individuos consiguen entender cómo funcionan las cosas. Y estos entienden de que no son eternos. Y al no ser eternos, es necesario comenzar a preparar a otros individuos para que estos puedan seguir pues la posta y preservar esta experiencia de conocimiento sobre las leyes de la naturaleza y del cosmos. Entonces, sus ciudades fue el resultado de la combinación de todas las tecnologías posibles de aquella época.
se convocaron arquitectos, ingenieros, se convocaron astrónomos, artistas, de tal forma de que estos especialistas crearon cosas únicas. Yo me imagino que, no sé si has estado alguna vez en tierras o las personas que están en este momento conectados, Machu Picchu es un ícono mundial. Y es un ícono justamente porque nos muestra una visión de equilibrio única para su época y también para la posteridad. De esta manera, cuando vemos Machu Picchu, nos sorprende por su belleza, por dónde se encuentra ubicado, por su significado, pero todo esto tiene respuesta. O sea, no hay nada que no podamos explicar, mejor dicho, mucho explicar. Algunas cosas todavía escapan a una conclusión plena. Tenemos bastantes avances para entender cómo es que se crearon todas estas cosas, cómo se construyó, y la naturaleza fue el mejor aliado. Entonces, algunas veces se peca, especialmente en el mundo contemporáneo, pretender de que todos los habitantes de una nación de pronto son especialistas en todo. Y ese es un gran error. Es como decir, pues, todo el mundo indígena de pronto son sabios de la naturaleza. Y eso es un error. No es así. Hay muchísima gente en los mundos indígenas que simplemente entienden cosas de prácticas como sembrar, cosechar y de pronto traer agua de un lugar a otro, de prácticas muy básicas. Entonces no podemos globalizar y pretender de que todos los ancestrales eran sabios. Y ahí viene la segunda pregunta: ¿cómo es que se perdió todo eso? Lo que sucede es que no todo el mundo conocía, y luego que llegó la cultura occidental, esta cultura pues no tuvo interés porque fue dominada especialmente por creencias, por fanatismos, por dogmas muy radicales, que les imposibilitó abrirse y dar reconocimiento a otras sociedades. Siempre pretendieron que eran los únicos, los que poseían conocimientos o de pronto creencias superiores, y esto los limitó grandemente, y estas creencias limitadas que afectaron en el pasado siguen afectando hoy día. Y eso es lo serio, es eso que de pronto la experiencia chamánica del mundo andino es una experiencia que permite pues la liberación. Porque si no entendemos la naturaleza en todos sus aspectos, o al menos aquello que nos concierne en la vida, padecemos las consecuencias. Y ahí comienza con nuestro día, cuando despertamos, cuando amanece, antes de la si estamos dispuestos a poder saludar a Tataína, al gran sol, en la noche de pronto apreciar la luna, sus influencias, sentirse inspirado por las estrellas y todo lo demás. Entonces el mundo andino es vasto. Y yo estoy dispuesto, yo sé que el tiempo es reducido, pero quedo a tu disposición. Y cualquier pregunta que esté durante este momento, estoy dispuesto a poder compartir. Muchísimas gracias, Marco. Qué placer escucharte y qué increíble cómo, cómo el tiempo no existe, y el tiempo real estoy hablando, ¿no? Cómo es uno y la humanidad continúa siendo, obviamente, que lo sabemos, una, y las limitaciones de la época siguen viéndose hoy. Es llamativo cómo en su momento, sin tener toda esta tecnología, entre comillas, que tenemos ahora de internet y demás, todos esos sabios arquitectos, ingenieros, astrólogos, etcétera, astrónomos, llegaran a Machu Picchu para trabajar juntos. Esta visión que hoy compartimos también en el The World United, ¿no?, del Dr. Uganda, en el que los dos participamos, que es una continuidad de este deseo y de este trabajo de los incas de unirnos entre todos, ¿no?, que ahora me gustaría que nos cuentes un poquito. Y también al escucharte esto del occidente, cuando llegó creyéndose superior, cómo acabó con una civilización y con un objetivo tan grande por culpa de la soberbia, ¿no? Cómo la soberbia, que en el fondo no es otra cosa que la contracara de la inseguridad y de en parte del desconocimiento, cómo puede tapar algo tan grande, que en esta nueva era de Acuario estamos muchos trabajando para volver a aquellos tiempos, ¿no? Mira, todo esto es una parte de la historia solamente. No es que la cultura occidental, con todos sus dogmas de aquella época, era superior para nada. Se pretendía superior. Y si bien tuvo
cierto éxito relativo en ese territorio fue porque las naciones que formaron parte de la creación de la sociedad andina en general, muchas de ellas no fueron asimiladas por los incas en forma plena. Y al no ser asimiladas, apenas llegó otro tipo de creencia, otro tipo de fe. Muchas de estas se convirtieron, muchas de estas se aliaron a esta cultura radical que llegó de Occidente por la religión. Y fue esto lo que desencadenó realmente la caída del imperio inca. Entonces no fue solamente la pretensión de sentirse superiores los occidentales, sino fue la división interna. Fueron algunos de los pueblos o muchos de ellos que se volvieron aliados y traicionaron a sus propios hermanos. Esta fue la única razón por la cual consiguieron ingresar. Entonces esto nos lleva a una conclusión fundamental, de que aquí no existen víctimas, a no ser aquellos que se adhieren o se someten. Entonces tenemos que ser muy claros acá. Y este mal concepto sobre la victimización lo que termina haciendo es afectar a las raíces ancestrales, porque siempre se ha colocado al mundo ancestral indígena como los pobres, los ignorantes, y que de pronto no tenían capacidad para sobresalir. Y esto es una visión equivocada de la historia completamente, y hasta hoy día se arrastra. Y esto nos lleva a entender el nivel de trascendencia y la visión que tenían los sabios, cuál era integración. Y hoy día nosotros tenemos que integrarnos, utilizar todas las tecnologías, pero es un baluarte importantísimo haciendo tu misión, y así hay mucho en nuestro planeta y debemos honrar y juntarnos para que propósitos de impacto planetario sucedan. Esto nos lleva a entender de que debemos dejar una visión y una práctica tribal, porque no lo somos, y esto acá, nosotros somos el claro ejemplo de que nosotros no pertenecemos a ninguna tribu y no pertenecemos al planeta. La visión tribal es una visión de aislamiento, es una experiencia de sobrevivencia. Y cuando las tribus se juntan y por acaso alguno entre los miembros tiene una inspiración, van a dar un salto mayoritario para convertirse en comunidad. La comunidad es donde uno comienza a compartir experiencias y ser capaces de poder enseñar y aprender. Entonces, este es un gran paso importantísimo que se tiene que dar en las sociedades, mejor dicho, en el proceso evolutivo del ser humano. Y luego que las comunidades se entremezclan, se juntan, comparten, allí es donde se crea una cosa impresionante que es la sociedad. Yo no justifico ninguna sociedad contemporánea. Este debería ser el principio de evolución, ya que en una sociedad nosotros vamos a encontrar ¿qué cosa? La especialización. Y la especialización honra tu experiencia, honra la mía y honra a todos aquellos que pueden compartir y enseñar algo más en el mundo. Entonces, la especialización es algo fascinante y esa es la unión, la experiencia que permitió en el pasado llamar, convocar a todos los especialistas. Entonces, el error viene una vez más cuando pretendemos de que todo el mundo indígena era conocedor de cómo se construían, cómo se conseguía hacer medidas al sol, a las estrellas y todo lo demás. Ese es un grave error y nunca fue así. Esta también es la razón por la cual Machu Picchu sobrevivió al tiempo, sobrevivió al paso de las generaciones, porque la iglesia de aquella época nunca llegó a Machu Picchu, y no llegó porque simplemente el indígena que habitaba en los valles, incluso en Cusco, que era la capital inca, no conocían en forma masiva sobre la existencia de una ciudad impresionante. ¿Y por qué no la conocían? Porque los mismos sabios incas habían preservado esos secretos. ¿Y por qué se hace esto? Porque simplemente existe una necesidad de preservación. Es como lo que tú creas de pronto y si sientes de que va a impactar la vida de muchísima gente, habrá gente que tal vez no va a valorar lo que haces, lo que determina de que vas a tener una práctica bastante definida de preservación y permitir que solamente personas que vibran en esa frecuencia de entendimiento y de práctica puedan pues ser convocados a lo que estás creando. De esta misma manera, los sabios incas entendieron que sus propios contemporáneos en esas épocas no necesariamente todos eran pues educados, no necesariamente todos eran sabios, entonces separaron. Y fue esta separación que permitió que la gran ciudad de Machu Picchu sobreviva al tiempo y hoy día pues se puede visitar. Entonces los vestigios son fascinantes. Por eso tenemos que honrar lo que somos, tenemos que respetar diferencias. Esto
nos permite tener una visión universal, y esto es lo que nuestros antepasados, los sabios, tuvieron como visión y como práctica posible. Si bien hubo errores, porque todos somos, estamos hoy día a puertas de poder ingresar a un nuevo tiempo, utilizando las tecnologías y contribuyendo para que muchísima más gente despierte. Entonces yo los invito, por ejemplo, que cada amanecer, si tienen la opción de despertarse antes de que el sol nazca, honren esos momentos. Es una energía tan vital que puede ayudarlos a su vida. Cuando tengan oportunidad de ir a la naturaleza, pues descálcense si es posible. Si encuentran árboles, abrácenlos, honrenlos, sientan sus perfumes, su fuerza. Todas estas prácticas que parecen tan comunes, o que para algunos de nosotros en nuestra generación lo fueron, de pronto las nuevas generaciones puedan también emular aquello que nosotros sentimos y nos permitió crecer. La naturaleza está ahí presente. Uno no vive absolutamente en moldes de cemento por todo lado. Muchos visionarios están creando pues nuevas formas de vida, áreas urbanas que tienen parques. Hay naciones completas donde el verde, la floresta está por todo lado. Entonces aprovechenla. Ese es el primer paso de la experiencia chamánica. Todo esto acá les va a ayudar a reconectar. Y eso es lo que se desea, ¿no? De que la gente pues no se separe más. Por eso que la experiencia chamánica es una experiencia de respeto, de conexión con conciencia. En la experiencia chamánica no existen creencias, a no ser la experiencia del individuo. Y cuando tienes experiencia, sabes qué cosa es lo mejor, lo que te trae beneficio o te puede afectar. Desde el primer paso que das, desde tu respiración profunda, desde el alimento que llevas a tu boca, desde el momento que vas a descansar, todas estas prácticas que podrían parecer simples, tienen un sentido profundo en la vida del individuo. Entonces la invitación es que retornen, no dejen caer, porque los necesitamos vitales. Tipo de confrontaciones tienen que estar fuertes. Es de esta manera que podremos combatir a estos monstruos que pretenden que el planeta les pertenece solo a ellos. Y el planeta tiene espacio para todos si nos organizamos, si respetamos más la naturaleza, más al individuo, eliminando visiones y prácticas radicales, a tendencias de algunos gobiernos totalitarios, abusivos. No, el planeta es suficiente para todos los que estamos. Y si tanto se queja la gente de que hay sobrepoblación, pues liberémonos de todos estos tabús, de todas estas creencias y utilicemos la tecnología o la práctica, la biología del ser humano que permite pues reproducirse cuando es necesario. Esto no quiere decir pues abstinencias absurdas, ridículas, totales, para nada, ya que la experiencia energética sexual pues es una experiencia de trascendencia, es una experiencia chamánica al mismo tiempo. Entonces debemos abrazar todo aquello que la vida nos ofrece. Para mí siempre ha sido una gran escuela. La Pachamama, mi madre tierra, las montañas donde he pasado la mayor parte de mi vida, y estar honrando a Tata Inti, a las estrellas, a la luna, en cada momento que me es posible. Y eso es lo que nos legaron nuestros antepasados, porque descubrieron sobre los movimientos estelares debido a su disciplina. Despertaban antes del amanecer, iban a descansar cuando las estrellas ya eran visibles y habían hecho parte de su circuito. Entonces tenían una disciplina, una forma de vida que era natural, espontánea. En el pasado, pues, tenían una experiencia tan ecológica que no necesitaban esforzarse. Hoy día hacemos política por ecología, ¿no? Esto ha llegado a degradar porque se busca conveniencias extremas, se ha desvirtuado la esencia. Entonces, la experiencia chamánica es el retorno a ese convivir con la naturaleza, con respeto, honrando, cuidándose uno mismo, cuidando de los alimentos, cuidando de los animales. Todo esto, pues, engloba la experiencia chamánica. ¿Cómo vamos, Maca? Tú dime. Maravilloso, pasaron los 20 minutos, podría seguir 20 horas más escuchándote. Es tan claro tu mensaje, tan concreto, tan amoroso, tan vívido, y eso es bueno porque uno siente tu pasión, que es la misma que yo tengo viviendo aquí también. Yo vivo rodeada de una naturaleza diferente de la tuya, en la costa, pero hoy ya no me imagino. Tú sabes, viví por
56, 57 años en Buenos Aires, y en otras ciudades del mundo no me imagino regresando a la ciudad, ya no podría respirar, pero en su momento sí, que fui haciendo este camino que tú estás proponiendo, sí tomaba los elementos que la ciudad me ofrecía. Entonces sí salía todos los días a las plazas, a abrazarme con los árboles, tengo algunas publicaciones hechas sobre eso, sí iba a hacer qigong en las plazas, sí aprovechaba lo máximo que la ciudad me estaba ofreciendo. Así que no es excusa el vivir en un sexto piso como yo viví por 10 años, los últimos años, el no poder hacer este camino de liberación y trascendencia que creo que es a lo que vinimos, ¿no? Y celebro este momento tan maravilloso que estamos viviendo y en el que personas como tú, como yo y tantas otras personas nos estamos extendiendo la mano y especializando, como tú dices, para enriquecernos con los conocimientos y los aportes de uno y otro, que cualquiera sea y siempre sea para ascendernos en la luz y en la conciencia, sea bienvenido, es maravilloso, no existe más, menos, mejor o peor. Siempre que nos vayamos elevando y uniendo, que creo que ese es el secreto, eh, estamos en el camino cierto y todo se da solo, ¿no? Permíteme compartir algo de la experiencia astronómica de nuestros... Cusco, donde nosotros estamos, fue la capital del imperio. Al inicio, el área es fascinante, es un valle rodeado de montañas. Cuando los habitantes primigenios vivían en forma muy elemental, y luego llegaron los sabios, que fueron los creadores de la sociedad inca, decidieron transformar la parte urbana primaria en una ciudad. Y la ciudad debería tener la forma de un animal. ¿Cuál era el animal que los sabios entendieron que debería reflejarse urbanísticamente en la ciudad? Fue el puma. ¿Y por qué el puma? Porque dentro de los estudios chamánicos, los sabios entendieron de que el puma era el animal que podría ser el ejemplo a la vida del hombre, ya que el puma tiene un hábitat de entre 0 metros a 5.000 metros de altitud. Si bien no permanece en los 5.000 metros, llegar hasta esa altitud, pero tener un tránsito bastante fluido. Es el felino que en el planeta camina más que cualquier otro, con la finalidad de ultrapasar sus límites, transformar su anatomía, a tener una visión y una experiencia única de las realidades diversas. Y es también un animal bastante independiente y hasta invisible, como muchas veces el individuo podría serlo dentro de su práctica personal. Entonces los sabios concluyeron de que si se crea una ciudad en esta forma, estaría irradiando una frecuencia muy precisa para que sus residentes reciban el beneficio. Y esto de acá contribuyó para que la sociedad crezca y se amplíe hasta latitudes sorprendentes, tomando territorios muy amplios, desde la parte sur de Colombia, Ecuador, lo que actualmente es esta parte de Chile, Argentina, Bolivia, y la penetración de respeto a la Amazonía. Entonces fue una nación muy grande y el Puma posibilitó de que cada individuo en esa necesidad de expansión y de seguridad. Pero este Puma no debería ser artísticamente proyectado, sino que esta ciudad, la ciudad del Cusco, debería tener una ubicación geomagnética, de tal forma de que en el solsticio de junio, cuando el sol nace, los primeros rayos del sol van a tocar la cabeza de este gran felino, y la cabeza estuvo localizada en la parte superior del valle, en forma pues inclinada, sube a una pequeña colina, y en esta colina está el centro denominado Sacsayhuamán, que es uno de los centros fascinantes creados por nuestros antepasados, y representaba la cabeza del puma. Cuando el sol nace el 21 de junio, los primeros rayos llegan a la cabeza, con la finalidad de despertar a este ente de poder. Al despertar a este ente de poder, técnicamente la energía fluía en todo su ser. Luego el sol continuaba subiendo, y al seguir subiendo los rayos irían a tocar la cola del felino, y cuando los rayos llegarían a la base de la columna vertebral, cada calle donde se encontrarían los templos, observatorios a lo largo de la columna vertebral serían iluminados de forma
uno atrás de otro, como iluminando los centros energéticos del individuo. Estas ruedas energéticas que tenemos a lo largo de nuestra columna vertebral y han sido muy bien reconocidos, identificados y descritos en varios especialistas, ¿no? Entonces, los sabios crearon una ciudad de impacto, de tal forma de que cada año convocados para que diferentes representantes de otras naciones andinas llegasen a Cusco para honrar, ya que eran fechas importantes, y estos visitantes, cuando llegaban a Cusco, quedaban tan sorprendidos por la belleza, por la organización, por la impecabilidad de la ciudad, pero muchos de estos también tenían experiencias únicas. Y cuando los sabios incas entendían de que algunos de estos representantes tenían experiencias que les permitirían mejorar lo que ellos tenían, estos otros representantes de otras naciones eran invitados a permanecer. ¿Y permanecer para qué? Para enseñar a los propios cómo mejorar estructuras, formas de agricultura, formas de creación de trabajos en piedra, en metales y todas las actividades posibles. Esta práctica tiene una conclusión única, que los primeros individuos en nuestro mundo ancestral en forma consciente que decidieron quebrar el paradigma de limitación impuesta por una supuesta sucesión tradicional, se quebró en la práctica muy contundente. ¿Quién dice de que lo que uno sabe y lo que uno hace es lo absoluto y es lo perfecto? Eso no es así. Entonces, cuando los sabios incas entendieron de que otros especialistas tendrían con qué contribuir, eran invitados a permanecer y a enseñar para transformar, para eliminar lo que no funcionaba. Esta práctica de reconocimiento a otros individuos es la práctica que trasciende y es la práctica que quiebra cualquier pretendida sujeción a experiencias tradicionales, y hay una venta en el mercado, sobre todo occidental, de pretender justificar las tradiciones, y nuestros antepasados fueron los primeros en crear todo este tipo de rutinas que no te llevaban a resultados mayores. De ahí viene la contraparte, ya que la visión es tener una práctica universal. Pero si no entendemos de que debemos quebrar con las tradiciones que no sirven, técnicamente seguiremos pues en prácticas limitantes, en conceptos limitantes, en creencias que te crean una complejidad en tu vida. Entonces tenemos que trascender, y es ahí donde honro una vez más lo que nosotros representamos, una sociedad que trasciende los límites, una sociedad donde todos aquellos que aportan merecen ser reconocidos, honrados y aprender de ellos, y ellos a su vez aprender de otros. Entonces esta dinámica hace que el mundo sea planetario, que esta acá sea nuestra casa. Nosotros seremos pues habitantes de esta gran Pachamama, y juntos tenemos que trabajar para preservarla y mejorar como sociedades, como humanidad. Entonces el mensaje andino en esta visión es única, y Machu Picchu es el testimonio de esa visión fascinante que tuvieron, donde tienes que tener una experiencia de mejora en tu vida, de calidad en todos los aspectos, donde no era suficiente solamente tener un lugar donde guarecerse y protegerse pues de la lluvia, de la intemperie, de los animales, como una caverna. No era suficiente tener una caverna, y no era suficiente tener una choza, sino la mejor construcción, a tal punto que este territorio que es afectado por los terremotos, las construcciones sobreviven al tiempo. ¿Y por qué sobreviven? Porque los sabios utilizaron que podrían equilibrarse frente a estas afecciones de la naturaleza, estos impactos, y han sobrevivido a través de los siglos. Uno de los terremotos fuertes aconteció en 1985. Muchas casas cayeron aquí en Cusco, muchas estructuras, muchas iglesias se cayeron, y las estructuras ancestrales permanecen, están vigentes, porque utilizaron pues tecnología orgánica, antisísmica, porque no estaban satisfechos con tener una choza. Entonces es importante que nosotros valoremos lo que podemos crear. La tecnología es bienvenida, tenemos que utilizarla. Yo me considero un descendiente de una sociedad tecnológica, entonces no tiene por qué afectarme o sentirme sorprendido o perdido por lo que estamos utilizando hoy día, o por las mecánicas de cosas fascinantes que son creadas en este mundo contemporáneo. Tenemos que honrar y usarlas correctamente, sin abusar, como el caso de las corporaciones radicales que existen. Y no es que esto sea una visión política para nada, es una experiencia práctica. Es realmente lo que la vida, nosotros tenemos que
participar, porque si no, técnicamente nos tornamos en sobrevivientes, y esa no fue la visión ancestral, fue vivir en plenitud, en abundancia. La sociedad andina trabajó por crear abundancia, a tal punto de que ser miserable estaba prohibido. En cambio, hoy día, las sociedades te venden ese discurso y las religiones han contribuido grandemente, porque mientras más miserable eres, realmente el paraíso te está esperando en otra dimensión. Entonces ahí tenemos que cambiar esos paradigmas exfanáticos que existen, y la visión tribal te aísla, la visión universal te integra. Entonces, paremos ya, y yo muchas veces escucho, y a través de estas redes de internet, donde vamos a convocar a la unión de todas las tribus, y cuando todas las tribus se juntan, después que muestran lo que ellos practican, una vez que terminó el evento, dicen, esto ya fue, listo, nos vemos, chao, a la próxima, y continúan haciendo lo mismo. En cambio, si nosotros nos tornamos universales, podremos compartir y aprender. Y ese ha sido un grave error de interpretación en nuestra historia que ha terminado afectando. Es por eso que compartimos esta experiencia a través de libros también. Tengo 4 libros publicados, y donde comparto esta visión andina, experiencias únicas, cosas que la gente desconocía plenamente, y mis trabajos de investigación han servido para ayudar a mucha otra gente a entender cómo era la práctica ancestral, la visión de las tecnologías, la visión de la economía. Por eso que nos sentimos pues orgullosos, ¿no?, de esta tierra fascinante, y de este legado que nos dejaron los incas, ¿no? Perfectamente comprensible. En tu lugar sentiría lo mismo, y como hija de esta Pachamama lo siento. Todos tus datos de contacto van a estar puestos al final en el post, por supuesto. Este video después yo lo edito. En el Instagram dejo solo un reel de 1 minutito y paso a publicarlo en el YouTube, donde están todos invitados a seguirlo. Como tú sabes, Malcu, y quienes nos están viendo, estamos creando entre todos los invitados una cadena de vibración a través de la música, que es ese idioma universal que no hace falta saberlo, simplemente vibración, y todos lo sentimos y nos une. Y cada invitado le va regalando al siguiente una música que estamos compilando en la playlist En Conexión, música para regalarse en Spotify, donde también los invito a bajarla y a seguirla. Yo es la que tengo todos los días en mi casa, que me inspira. Son todos mensajes buenos, muy variados entre sí. Entonces ahora aprovecho, Malcu, y te traigo el regalo que te dejó Daniel López, mi invitado anterior, que es un técnico en medio ambiente brasilero, fue en portugués, Oportunión, nuestro encuentro anterior, en el que hablamos justamente de compostaje, de compost, de cómo reciclar el material orgánico para que justamente vuelva a la tierra con mayor fuerza, y eso traiga sustentabilidad y una mejor calidad de vida. Y él dejó una música que después te invito a escucharla. Sé que tú hablas muy bien portugués, también tienes un sitio en portugués, que es Refazenda, que es de Gilberto Gil, que justamente da Pachamama, ¿no? Es la Pachamama que está hablando. Y sé que te va a gustar mucho. Y mi próxima invitada, que también es brasilera, es Josiel Wattier, que es una maestra en el autoamor, como herramienta para lograr nuestra autorrealización. Así que las invito, es una mentora, ¿no? Yo la admiro mucho, la conocí en diciembre en un retiro. ¿Y qué regalito, Malcu, tenemos para ella y para todos los que asistan a nuestra próxima charla breve en conexión? También sugerí o dejé una música que la puedes ofrecer para la próxima persona que va a estar contribuyendo con tu propuesta. Entonces, dejo que comparta, ¿no? La debes tener ahí en la información previa. Y honro esta práctica, ya que mantenemos de esta manera una gran corriente energética para que otros hagan lo propio, ¿no? Y obviamente aprovecho para que dejo con una invocación a la Pachamama para que los ilumine siempre, los guíe, les permita autodescubrirse, y que la Pachamama siempre es la madre de oportunidades, es la madre del perdón, y a través de este acto del perdón encontramos liberación. Entonces deseo que tengan pues un bello día y que continuemos para adelante todo aquello que se tiene que compartir.
Un gran abrazo desde los Andes. Gracias, Malcu, gracias a todos y los esperamos en conexión.com, este buscador temático global de la salud y el bienestar que estamos construyendo entre todos los que queremos y creemos que un mundo mejor unidos es posible, así como los incas, hoy lo estamos haciendo posible con los medios que existen y les extiendo la mano para sumarse gratuitamente y poder crear estos puentes de conexión. Malcu todos. Grandísimo abrazo solar.